Nos acompaña con sus palmas. Vamos a cantarle al Rey, como dice la Escritura. Él es Señor y Dios. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Los hermanos le decimos: toda nación y la creación, al anciano de días. Y ahora todo el mundo le cantamos al Rey. Que toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a este su programa En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim, con nuestra cobertura, nuestro pastor Jorge Fuentes. Les damos una cordial bienvenida a todos los que nos están sintonizando. En esta ocasión me acompaña mi hermano Tachito. Bien, gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de su hogar y agradecemos al Señor de estar un día más con ustedes, pues retomando esta serie de estudios. Esperamos que sean de edificación y bendición para su vida. Dios les bendiga. En esta ocasión seguiremos la continuación del bautismo del Espíritu Santo. Perdón. En el tema anterior empezamos el tópico del bautismo del Espíritu Santo y estábamos hablando acerca de la importancia del bautismo del Espíritu Santo, qué requerimientos habían para ser bautizado con el Espíritu Santo, qué beneficios puede tener uno al recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y una de las cosas que mencionábamos y que me llama mucho la atención acerca de la Escritura es el paralelismo que existe entre lo que le sucedió al pueblo de Israel literalmente y lo que nos sucede a nosotros espiritualmente. Recordemos de que cuando el pueblo de Israel, que es sacado de Egipto, que representa a nosotros los gentiles que somos sacados del mundo, Dios hace al pueblo de Israel pasar por el mar Rojo, que para nosotros eso significa el bautismo en agua. Pero para llegar a la tierra prometida, a la tierra abundante que Dios les había prometido, tenían que también cruzar el río Jordán. Y el río Jordán tipifica el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Y quién era el encargado de hacer esa tarea? Bueno, nada más y nada menos que Josué. Josué para nosotros tipifica el Espíritu Santo. Al cruzar el río Jordán, iban a poder enfilarse hacia la tierra prometida. Así también nosotros hoy somos bautizados en agua, luego viene el bautismo con el Espíritu Santo y entonces nosotros ya podemos disfrutar de una vida abundante en Cristo Jesús. ¿Por qué nosotros enfatizamos mucho en la importancia del bautismo con el Espíritu Santo? Bueno, es una herramienta elemental de parte de Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como dice en el libro de Juan, Él va a ser nuestra guía y nos va a guiar a toda verdad. Pero también en eso Él es el que nos da de alguna manera la sumisión de parte de Dios, porque cuando Él ascendió al cielo, Él dijo: me voy, pero no los dejo solos ni los dejo huérfanos, sino enviaré al Consolador. Entonces, una de las cosas que nosotros entendemos que Él viene del Padre, pero viene a hacer un trabajo bien especial en nosotros. Y ahorita que mencionaba el pastor, el hermano Víctor, de la figura que juega Josué en el libro del Antiguo Testamento como el Espíritu Santo, acordémonos que Él en Gilgal, Él es el que de alguna manera propone que se circuncide por segunda vez la nueva generación que va a entrar allí, y fue el que guió todo lo que fue la circuncisión para todo aquel pueblo. Entonces el Espíritu Santo de alguna manera nos circuncida para recibir todas las promesas de Dios. Aún en el Antiguo Testamento, pastor, tengo aquí en Ageo 2:5, que él dice, según el pacto, él había hecho un pacto con ellos, de que cuando salieran, en medio de ellos iba el Espíritu, también tipología
de lo que era el Espíritu Santo, porque los iba guiando por todo el desierto hasta que llegaran a donde tenían que llegar, porque nunca se apartó de ellos. Y por eso vamos en el libro de Hebreos capítulo 3, que lo tentaron en el desierto. Entonces es bien importante el papel que juega el Espíritu Santo en nuestras vidas, primordialmente para guianza de nosotros y de alguna manera acercarnos más a Dios. Amén. En el tema anterior utilizamos Marcos 1:7 como texto y dice, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, decía Juan el Bautista, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces es interesante que mi Señor Jesús vio la importancia del bautismo con el Espíritu Santo, que él dijo, les conviene a ustedes que yo me vaya para enviar al Consolador. Amén. Entonces, pudiéramos decir de que el cristiano no puede, así como el pueblo de Israel, cuando estaba cruzando el río Jordán, no podía llegar a la tierra prometida o a la tierra de vida abundante si no cruzaba el Jordán. Amén. Entonces el cristiano es de la misma manera. Si no recibe el bautismo con el Espíritu Santo, no puede vivir la vida abundante. Entonces, yo sé que más de algún televidente está diciendo, bueno, ¿y cómo se hace para recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Sería la pregunta. Bueno, en primer lugar, si se cumplió todos los requisitos, ¿verdad? Si nació de nuevo, si fue bautizado, entonces viene el Espíritu Santo, porque aún nuestro Señor Jesús cumplió esas etapas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, después de que Él es bautizado en las aguas, y qué tremendo, porque Juan el Bautista se oponía a ser bautizado, y Él le dijo que era necesario que se cumpliese, si no, no iba a tener parte. Y dice que a momentos después de que Él descendió a las aguas y se levantó de ahí, el Espíritu Santo descendió en figura de paloma y se posesionó sobre Él. Algunas versiones dice y lo tomó, pero digamos que la paloma se posesionó de Él o se puso sobre Él. Y dice que se abrió el cielo y empezaron a decir las voces, la voz del Padre que se escuchaba, este es mi Hijo amado, en el cual tengo totalidad de complacencia. Pero si usted analiza bien ese versículo, dice que momentos después de que Él fue bautizado y que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, Él fue llevado al desierto para ser tentado por el adversario. Entonces nosotros vemos que es necesario tener eso, si no, no vamos a pasar también esas pruebas, porque si el cuerpo físico del Señor Jesucristo fue tentado, también el cuerpo místico va a ser tentado. Entonces, son las armas y las herramientas que nosotros vamos a tener en ese momento, solo el Espíritu Santo. Amén. Yo leía aquí en Hechos 1:3 que dice que a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles concerniente al reino. Y dice, y reunidos mandó que no se Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Entonces quiere decir, como mi Señor Jesús, como lo estaban mencionando, que Él no empezó su ministerio hasta ser investido por el poder del Espíritu Santo. Así también vemos que nuestro Señor Jesús le está diciendo aquí a los discípulos que no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos por el Espíritu Santo. Dice que habían por más de 500, alrededor de 500, pero solo al final quedaron 120. ¿Qué podemos decir que sucedió allí? Bueno, es bien curioso porque yo estaba leyendo una versión en hebreo y me llama la atención porque él dice que estos 120 que estaban ahí, hay muchas, yo sé que usted puede decir, pero esos son a lenguas humanas y todo, pero la palabra de Dios dice que descendió el Espíritu Santo como llama de fuego y fueron embestidos de poder. Y si usted se fija en el mismo versículo que el pastor está leyendo, en el 8, dice que le dio órdenes, le dio indicaciones por medio del Espíritu Santo para que fueran testigos. Por eso es que nosotros vemos que esa iglesia, después de ese evento que se suscitó ahí, venían con un poder tremendo, a un Pedro que en versículos después empieza
a predicar y se convierten inmediatamente 3,000, sin contar niños, ni niñas, ni mujeres. Amén. Y alguien pudiera decir, bueno, ¿se puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo antes de ser bautizado en agua? Bueno, algunos, no quiero mencionar de sectas ni religiones, pero algunos movimientos dicen que sí, algunos movimientos dicen que no, pero lo que la palabra enseña es que hay que cumplir los estatutos de Dios para que el Espíritu Santo pueda venir y morar dentro de nosotros. Si usted ve el libro de 1 Corintios 3, 18, 19, usted empieza a ver el por qué nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Entonces yo creo personalmente y hemos enseñado que podrá haber algunas excepciones, no queremos enmarcar a Dios, pero lo que la Biblia de alguna manera dice es que tienen que primero aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador y entregar su confianza. Segundo punto, ser bautizados, y entonces vendrá la investidura del Espíritu Santo. Amén. Sí, porque cuando los manda al aposento alto, eran discípulos de él. Amén. No le dijo a ninguna otra persona que fuera ahí. O sea, vemos la importancia de que la llenura, el bautismo del Espíritu Santo solo va a ser para aquellos que ya han sido, podríamos decir, los iniciados, Amén. los que ya han decidido en su corazón seguir a Cristo. Entonces, ¿quiénes serían los iniciados? Bueno, aquel que ya se bajó a las aguas bautismales, al que ha hecho una proclamación a todo el mundo de que él, bajando a las aguas bautismales, se identifica con la muerte y resurrección de Jesucristo y hace públicamente que él es un discípulo de Cristo. Es interesante ver de que en Juan 16:13 dice: pero cuando venga él, refiriéndose al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, dice, él os guiará a toda la verdad. O sea que vemos aquí que una de las importancias o una de las cosas importantes de recibir el bautismo con el Espíritu Santo es que nos va a guiar a toda la verdad. Amén, amén. Eso dice la palabra. Nosotros extraer esto en el libro de los Hechos, cuando Paulo quería ir a, se me olvidó el nombre, Asia, dice que 3 intervenciones tuvo, la de Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, porque a veces nos basamos nuestro conocimiento en lo humano, y dice el libro de Santiago que la sabiduría humana es diabólica y perversa, pero la sabiduría de Dios, la que proviene de Dios, es santa y pura. Entonces, de alguna manera está siendo inclinados a los que son guiados por el Espíritu Santo. Por eso el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15, dice que los que son guiados por el Espíritu, estos verdaderamente son hijos de Dios. ¿Por qué dice guiados? Porque Él nos llevará a toda verdad. Perdóneme que le diga, bueno, mi pastor quitó, sí, pero el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Entonces, si de alguna manera la balanza se inclina a lo que está predicando su pastor por el Espíritu Santo, es de Dios. Entonces, basado en lo que hemos dicho, el Espíritu Santo nos embiste de poder, porque en Hechos 1:8 leímos que dice que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Amén. Segundo, nos hace testigos, porque dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y en los confines de toda la tierra. Y también nos guía a toda la verdad. Amén. Ahora, pudiéramos decir que el Espíritu Santo es el que nos hace. Amén, por eso están los frutos del Espíritu, que el primero es amor, y después ahí se derivan los otros 9 frutos que están ahí. Entonces, nosotros podemos ver de que el Espíritu Santo, cuando nosotros hacemos fruto, lo que dice Gálatas 5:21 en adelante, de qué frutos estamos hablando. Pero cuando alguien empieza a desprender del fruto del Espíritu Santo, empieza por el amor. Porque el Señor es amor, Dios es amor. Entonces el primer fruto del Espíritu es amor. Amén. Y sus 8 derivaciones. Y traía memoria yo cuando el sacerdote tenía que usar
ropas interiores perdón. de lino. ¿Podríamos ampliar un poquito más? Porque ahí como que deja ver de que el sacerdote no podía hacer esfuerzos por sí mismo. Entonces, vemos ahora de que todo el trabajo que nosotros vayamos a hacer, ya estando en Cristo, nacidos de nuevo, bautizados en agua y con la llenura del Espíritu Santo, tiene que ser un trabajo bajo el poder, vestidos del poder del Espíritu Santo. O sea que eso se podría asociar con las vestiduras sacerdotales. Sí, porque bueno, estos sacerdotes, que inclusive también les servía para cubrir sus partes interiores, dice que no podían hacer esfuerzo ni sudar, porque el sudar ya representaba el lado humano. Entonces tenían que subir, y cuando entraban inclusive al lugar santísimo, me llamó mucho la atención, dice que posiblemente se volvían a cambiar las vestiduras interiores, porque iban a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Entonces ya las vestiduras eran celestes, pero las interiores se las tenían que cambiar. Eso lo dice un apunte que tiene una Biblia. Posiblemente es así porque representa al Espíritu Santo, porque para llegar al Padre usted no necesita hacer nada, ningún esfuerzo. Si usted es lleno y investido con el Espíritu Santo, eso nos va a ayudar de alguna manera a acercarnos cada día más a Dios. Entonces pudiéramos decir que si una persona, o qué le podríamos aconsejar a una persona que digan, pues ya no puedo más, el evangelio es muy pesado, estoy debilitado, porque leímos claramente en Hechos 1:8 que dice, y recibiréis poder. Amén. Entonces, ¿qué le pudiéramos decir a aquella persona que dice, no, y más de alguna persona puede estar pensando en eso, decir, bueno, los hermanos no agradecen, el pastor ni se da cuenta del trabajo que hago, no, mejor voy a dejar todo esto? ¿Qué le pudiéramos decir a esta persona que está pensando así? Con todo respeto, que está vacío del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros de alguna manera somos motivados por el Espíritu Santo, el esfuerzo que usted haga por aquí no viene o no es humano, es del Espíritu Santo. Por eso usted lo único que quiere es agradar a Dios. Cuando el Espíritu Santo se posesiona, que es la palabra que yo encontré en la Biblia, se posesiona de usted, usted radicalmente cambia en su vida secular, en su vida, en su casa, con sus hijos y en la relación con los hermanos. Por eso es que es necesario que nosotros seamos investidos del Espíritu Santo para estar en armonía tanto con Dios como con nuestros hermanos. Amén. Entonces, qué delicado cuando estábamos leyendo Juan 16:13, que dice que cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda la verdad. Entonces pudiéramos decir que la Biblia en sí, sola, no nos va a guiar a toda la verdad. No, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. De alguna manera, quiero usar esta ilustración, lo que nos decía nuestro hermano apóstol, cuando él leía la famosa Biblia de cristal. ¿Verdad? Que uno dice, bueno, ¿y cómo es esa Biblia? Yo les quiero decir que yo lo creo, porque yo viví muchas cosas que a él se le fueron reveladas, pero era un hombre que realmente estaba empapado totalmente del Espíritu Santo, como un ser humano, como un humano aquí debajo en la tierra, pero un hombre que se dejaba guiar por el Espíritu Santo, porque eso es lo que dice Romanos 8:1. El que está en Cristo, ninguna condenación hay para él. Dice, pero no es como aquellos que quieren vivir conforme a la carne, sino para los que viven conforme al Espíritu y obedecen. Y en el 5 dice que el que nos guía a toda la verdad, el Espíritu Santo, es el que nos hace hacer las cosas más reales para Dios. Amén. O sea, de que solo una persona que esté llena del Espíritu Santo va a poder realmente leer lo que dice ahí entre líneas. Entre líneas. Y voy más allá, quizá usted se va a sorprender, porque no solo hace eso él, sino que nos va de alguna manera a enseñar a discernir los tiempos y el futuro. Y eso es algo, va a ser algo muy elemental de nosotros, de parte o para nosotros, que nosotros tengamos la investidura del Espíritu Santo para poder caminar hacia el futuro. Porque ahorita vemos muchas cosas, como dice,
en oscuras, pero cuando venga la luz total del Espíritu Santo, usted va a ver más allá de lo que usted cree. Ahora nos dejamos guiar por cosas visibles, pero en el tiempo del Espíritu Santo vamos a ver las cosas invisibles. Amén. Bueno, entonces ya vimos que el Espíritu Santo nos da poder, nos hace testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque dijo, me seréis testigos. O sea, ¿qué es lo que nosotros nos da la convicción de que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó? Bueno, obviamente porque el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros mismos de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al Padre, porque Él dijo, yo rogaré al Padre para que envíe al otro. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestro Señor Jesucristo está vivo, que está en el cielo? Porque nosotros ya sentimos el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque eso nos da testimonios. Por eso nosotros somos testigos de la resurrección, porque mi Señor Jesús fue al cielo, le rogó al Padre que enviara a su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ya vino a morar entre nosotros. Por eso nosotros podemos ser testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo ya viene a morar en nuestras vidas. También hablamos de que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Nadie puede tomar, pudiéramos decir, toda la Biblia literal, porque no es así. Porque posiblemente alguien esté diciendo, bueno, ¿y de ustedes de dónde sacan esas figuras de que Egipto, el mundo, de que el Mar Rojo, el bautismo en agua, de que el Jordán, el bautismo en el Espíritu Santo? Podría alguien preguntarse. Amén. Pero eso está escrito, es bíblico. En 1 Corintios 10:10 dice que esas cosas que le acontecieron a ese pueblo fueron en figura para nosotros. Entonces, ahora, ¿por qué nosotros hablamos estas cosas y tratamos de matizar estos estudios de esa manera? Porque nosotros, por ejemplo, ese versículo que leí de Oseas 8:5, dice, yo prometí en un pacto que, dice, pues, mi espíritu irá entre vosotros hasta que alcanzaron las promesas. Y dice algo que me llama la atención, no tengan temor, porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros vamos a dejar de temer por los eventos que se están suscitando y que van a venir, pero es porque Él es el consolador y el que nos está guiando. Y es obvio, el que tiene un buen guía no teme por dónde caminar. Amén. Otra de las cosas bien importantes es de que cuando nosotros recibimos la llenura del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, es de que empieza una regeneración y una renovación. Eso es lo que dice Tito 3:5, cuando dice que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. O sea que el trabajo del Espíritu Santo hoy en día es hacer una renovación, una regeneración interior en nuestro ser interior. Amén. Amén. Y fíjate, voy a leer este versículo, está en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 3. Dice, y dice que cuando estaban juntos, el lugar donde estaban, dice la casa donde estaban, tembló y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, una cosa particular que yo veo aquí, que la unidad entre nosotros, la oración, la comunión con nosotros también va a traer esa llenura del Espíritu Santo con nosotros. Y fue tan fuerte esa experiencia que la casa donde están dice que tembló. Amén. Bueno, entonces podemos ver de que cuando el Espíritu Santo, desde luego nuestra alma, cuando nosotros estábamos en el mundo, fue desprogramada. Ahora el papel del Espíritu Santo es empezar ese proceso de reprogramación del alma. Amén. Por la cuestión que es uno de sus trabajos prioritarios es restaurar. Entonces empieza a reprogramar nuestra alma y nos empieza a llevar al pasado espiritual, a la verdadera genética espiritual, donde nos dice que somos hijos de Dios. Porque el papel que Él funge del Espíritu Santo, lo hemos escuchado, es el Paraclito, es el abogado que está en la tierra y se comunica con el abogado que está en el cielo, que es el Señor Jesucristo, que Él intercede de día y de noche por nosotros. Entonces Él viene, empieza a hacer esa restauración y ya podemos tener una comunión a través de Él con el Señor,
directamente, porque también el libro de Romanos dice que nosotros no sabemos pedir, pero Él sí sabe pedir y lo hace con gemidos indecibles, de abogado a abogado. ¿Verdad? Amén. Bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos para recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Bueno, haber nacido de nuevo, Juan 3:3. ¿Qué más? Haber nacido del agua, Juan 3:5. Y esperar en Cristo, Juan 7:37. Y por último, anhelar la promesa del Padre. Eso es algo de que todo hijo de Dios, si realmente quiere vivir la vida abundante, la vida llena de gozo, de paz, que ya no va a hacer el trabajo por su propio esfuerzo, es esperar el investimiento de poder del Espíritu Santo para poder hacer una obra más efectiva en el Señor Jesús. Amén. Amén. Esta es la Iglesia de Cristo, Ministerios Elim. Si usted vive alrededor del área del sur centro de Los Ángeles, lo invitamos para que nos venga a visitar. Estamos ubicados en el 8400 Sur Hoover, Los Ángeles, California, 90044. Nuestros teléfonos, área 323 a 789-1665. Y si desea visitarnos en nuestra página de internet, ministerioselim.net, ahí puede averiguar más acerca de nuestro servicio, quiénes somos, en dónde estamos ubicados y qué otras iglesias hay. Si usted nos está sintonizando en otra parte de los Estados Unidos, ahí encuentra información de otras iglesias que son afiliadas a Ministerios Elim Los Ángeles. Si usted desea recibir más información a cómo recibir la llenura del Espíritu Santo, llámenos, aquí estamos dispuestos Amén. a ayudarles. Este fue su programa En Busca de la Verdad Doctrinal. Dios les bendiga. Se burlaban de mí los enemigos de la fe y clamaban: no hay salvación para él. Mas yo, tomado de su mano, este desierto pasaré. Estoy seguro de mi salvación. Estoy seguro de mi salvación. Y si lo crees, confiésalo conmigo. Se burlaban de mí los enemigos de la fe y clamaban: no hay salvación.